Dios siga bendiciendo sus vidas. Le habla su amigo y pastor Josué Barrios. Hoy me siento muy agradecido, muy contento, porque Dios puso en mi corazón compartir algo que sé que va a ser de bendición a sus vidas. Más que todo a las madrecitas, a esos papás que tal vez no han podido esperar en el Señor. Y hoy tengo el honor de tener a mi madre, y en un momentito ella va a compartirles. Y nació pues hacer algo de tú a tú con mi madre para que crezca su fe, para que ustedes tengan esa confianza, esa seguridad que lo que Dios, cuando Dios habla, se va a cumplir. No en el momento nuestro, puede pasar años y hoy vamos a testificarles con mi madre el proceso de mi vida. Pero antes de seguir, yo quiero compartir en Isaías 40:31, y dice: por los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y los que esperan en Jehová es saber que sus fuerzas prometidas nos ayudan a levantarnos por encima de la confusión y la dificultad de la vida. Significa también confiar en Dios. Y hoy queremos compartir esa confianza. Un día a mi madre le dieron una palabra de mi vida. Ella les va a compartir antes de que yo naciera. Estaba formándome en el vientre de mi madre, y ella, una tía, llegó a darle una palabra del Señor, y mi madre pudo saber esperar en el Señor. Hoy les presento a mi madre, a la pastora Aurorita, y el tiempo para ella. Dios les bendiga, mis amados. En esta oportunidad damos gracias al Señor por estar aquí compartiendo el poder, la gloria del Señor. Muchas veces nosotros no creemos, ¿verdad?, de las grandezas del Señor, pero el Señor es grande y misericordioso. En el año 1970 nos visitaba una tía que era hermana Andreita Hernández Reina de Granados, una gran sierva del Señor, una mujer que estaba entregada al servicio del Señor. Y nosotros no éramos cristianos, mis amados, pero ella siempre nos inyectaba esa fe gloriosa de nuestro Padre Celestial. Y en esa tarde me dijo ella: mira, mamita, me dijo, oremos, yo tengo ganas de orar. Y nos pusimos a orar, y entonces ella empezó a alabar al Señor en otras lenguas. Y entonces me dijo: dice el Señor que lo que tú traes en tu vientre es un varoncito, y que le vas a poner Josué, porque él lo va a reservar para trabajar en su obra. Y yo creí, y tuve un parto muy delicado, me vi muy grave, pero bendito sea Dios que se salvó él y me salvé yo. Y el Señor, yo le creía al Señor que así era. No era yo cristiana, pero sí sabía, ¿verdad?, que Dios era un Dios de maravillas y de milagros. Y entonces pudimos ver con mi amado esposo que la palabra del Señor se cumplió. Y se cumplió pues como a los 30 años. 35 años se cumplió la palabra del Señor. Hubieron muchas luchas y muchas pruebas, muchas situaciones adversas, pero en ninguna nos dejó el Señor. Siempre creímos que lo que el Señor me había dicho a mí era real, y que no sabíamos el tiempo. Y a nuestro hogar llegaban muchos pastores,
y nos decía, el Señor tiene reservado a este joven para trabajar en el ministerio. Pero yo preguntaba, hermanos, y decía, ¿pero cuándo? Y a los 35 años, él llegó a reconocer, porque él me decía que yo estaba loca, que yo solo había inventado que él iba a ser pastor, que eso no era de Dios, sino que solo era cuestión mía, ¿verdad? Que yo lo había inventado, pero no fue así, mis hermanos. Antes de que él naciera, pues me dieron esa profecía y nosotros siempre creímos y pasamos, como les decía, por situaciones bien difíciles, pero en ninguna nos dejó el Señor, en ninguna. Nosotros pudimos ver su gracia y su amor. El Señor lo llamó a él en muchas ocasiones, y siempre rehusaba a él de servirle al Señor. Tienen 14 años de servirle al Señor, pero cuando él llegó a aceptar el pastorado, tuvo que pasar una temporada, no sé si fueron 6, 8 meses, no sé cuántos meses, de usar pañal desechable. Y entonces hasta ahí él entendió, porque él se rehusaba. Pero como les digo, nosotros siempre esperamos en el Señor, siempre creímos esa profecía que nos habían dado. Y nosotros decíamos, pues va a llegar el día en que el Señor lo va a levantar y lo va a llevar a su servicio. Y llegó ese día y gloria a Dios por esos 14 años que tienen de ser pastores. Bendito sea Dios, porque solamente el Señor ha sido con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros en estos tiempos. Y antes también de estos tiempos, el Señor ha estado con nosotros, nos ha dirigido. Pudimos haber conocido al Señor y gracias a Dios porque Él nos ha dado de su gracia y de su amor. Lo impresionante de esto, no sé si mi madre capta lo que ella dijo, pero ellos no eran cristianos. Amén. Definitivamente no eran nada. Amén. Pero la tía conocía del Señor, era una sierva del Señor. Y cómo es eso que aún mi madre no siendo cristiana, el Señor usó a la tía para profetizar en el vientre de la tía y decir que era un varón y que su nombre iba a ser Josué. Y me llena de gozo, porque no sé si te das cuenta cómo el Señor ha venido trabajando. Amén. En la vida pues tuya. Mi padre, pues gracias a Dios, está descansando en el Señor, pero yo creo que fue una etapa bien difícil, tal vez aún para mi madre poder creer que era real lo que la tía estaba diciendo, porque pues ella no conocía al Señor. Pero lo importante en todo esto es que nosotros hoy, con mi madre, queremos inyectarles esa esperanza, el esperar en el Señor, esa fe. Amén. Que saber esperar en el Señor. Aquellas madres que tal vez tienen a su hijo perdido, a su hija perdida, y poder decirles que tengan paciencia. Amén. Que sepan esperar. Mi madre, no sé, me imagino que pasabas pidiéndole al Señor. Amén, y orándole al Señor y creyendo que Dios iba a hacer ese milagro maravilloso. No sabíamos cuándo, pero que Dios iba a actuar y que el Señor iba a hacer algo maravilloso, lo iba a hacer. Mi madre quería que fuera rápido, porque pues nací, empecé a mi niñez, a mi adolescencia, a mi juventud, a joven maduro, si lo puedo decir así, y empecé a crecer, y mi madre, en lugar de ver que las cosas iban bien, iban peor. Amén. Porque yo cada día estaba más perdido, y mi madre siempre, cada vez que yo la miraba, me decía: Dios a mí me dijo desde el vientre que tú ibas a ser pastor y vas a llegar a ser pastor. Amén.
¿Cuándo? No sé, pero lo vas a llegar a hacer. Entonces hoy queremos inyectarle esa esperanza. Es lo último que se puede perder. Amén. A esas madres que están afligidas, que porque su hija está mal, su hijo está mal, o definitivamente el Señor le habló, te habló a ti madre, a ti padre, diciéndote que tu hijo iba a ser un siervo del Señor. Amén. Tu hijo, Dios lo iba a usar, y tal vez tú ya perdiste la esperanza. Llegué a un tiempo donde me perdí más de lo que tú tienes una idea. Amén. Y mi madre siempre, cada vez que yo entraba a la casa, me decía: Dios a mí me habló que vas a ser pastor y vas a ser pastor. Yo no sé si mi madre se acuerda de eso. Amén. Pero para mí, cuando ella me decía eso, y cuando ella me decía que yo era un hijo escogido del Señor y que iba a llegar al ministerio, me acuerdo que una vez mi padre, no sé si mi madre se va a acordar de esto, pero me acuerdo que una vez mi padre reunió a mi mamá, reunió a mi esposa y les dijo que él ya no aguantaba más conmigo y que me iba a entregar en las manos del Señor. Amén. En la habitación de mi papá, ahí nos reunió y me puso en medio y empezó a orar y me dijo: prefiero que llegues manco y prefiero que llegues mudo o tuerto, o prefiero que llegues sin una pierna, pero prefiero verte alabando al Señor. Amén. Y esas palabras nunca se me va a olvidar. Estamos tratando de dar una esencia con mi mamá hoy, y me acuerdo que me entregaron en las manos del Señor. No sé si se Amén. acuerda mi mamá. Amén. Que fue impresionante, y mi papá oró, lloró. Yo me imagino que a mi papá le haber dolido haberme entregado en las manos del Señor, pero mi papá decía algo bien interesante: eso es lo mejor para tu vida, Amén. porque yo ya no puedo, pero Dios sí va a poder contigo. Aleluya. Y eso es lo mejor. A mí me duele hacer esto, pero Dios va a hacer algo en tu vida, tarde o temprano. Y oró. Y yo lo único que me acuerdo que dije fue: hoy el viejito, hoy sí arruinó mi vida. Porque hubiera preferido que él me pegara, que él me siguiera maltratando o regañando, como usted lo quiera ver. Pero yo decía: pero entregarme en las manos del Señor fue lo peor que pudo haber hecho. Pero para mí, pero yo sé que para mi papá, a pesar del dolor que él había hecho para entregarme en las manos del Señor, yo sé que fue lo mejor. Amén. Y si no hubiera sido así, yo creo que yo no estuviera aquí. Amén. En el 2000, del 1999, el 31 de diciembre, 10 minutos antes que diera el año 2000, yo entregué mi vida a Cristo. Amén. Gloria. Y desde ese día Te reconcilias. para el día de hoy, yo no he dado un paso atrás. Y desde ese día mi madre todavía dudaba que yo lo había hecho de corazón, pero yo tampoco ya no aguantaba la vida que llevaba. Amén. Y me entregué en los brazos del Señor, y ahí empezó el proceso de mi vida. Otro día vamos a testificar con mi madre ese otro proceso de mi vida. Y hoy, juntamente con mi madre, quiero orar y quiero decirle nuevamente a esas madres, a esos padres, que Dios existe. Amén. Que Él un día resucitó de la cruz del Calvario y vive. Entregó su vida en la cruz, fue a la tumba y resucitó. Y Él es real. Aleluya. Nunca se te olvide, mamá, nunca se te olvide, papá, que al Dios que tú sirves, al Dios que tú profesas, Aleluya. es un Dios Y de poderoso. Cristo hay poder. Y Él es real. Amén. Porque desde el 1970, pues esa palabra llegó al vientre de mi madre, y 35 años después, pues dio su fruto. Así que voy a dejar las últimas palabras con mi madre y vamos a orar por usted. Yo sé, madres o padres que están oyendo en este momento, que es bien difícil. Nosotros vivimos muchos años de angustia
y de aflicción. Yo me ponía en la ventana de mi habitación y le decía al Señor, pero ¿cómo es eso, Señor, a la 1, 2 de la mañana? Que tú me prometiste que mi hijo iba a ser un siervo y en lugar de ser siervo tuyo es siervo del diablo. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser eso? Y sufríamos con mi esposo, llorábamos, ayunábamos. Llegaba mucha gente a orar y a ayunar a nuestro hogar. Gracias a Dios hemos tenido la dicha de hallar gracia delante de los ojos del Señor y de las personas. Y como les digo, cuando nosotros mirábamos las cosas tan lejanas y yo misma decía, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Pero cuando Dios marca a alguien, no se puede hacer atrás. Y no podemos decir, Dios dijo eso, pero no se cumplió de ninguna manera. Las cosas que Dios promete, las cumple. No a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él. No nos desesperemos, no nos angustiemos, solo confiemos. Mi esposo me decía a mí, mira, me decía, nosotros obedecemos a Dios, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué te atormentas? Pero yo sé que Él me lo decía a mí por darme valor, porque yo muchas veces lo encontré orando y orando a Él, ¿verdad? Pero no nos aflijamos. Claro, la carne es débil, uno se atormenta, se angustia porque uno siente que no va a llegar el momento ni el día que Dios ha prometido. Pero como Dios es un Dios de poder y Él lo que promete lo cumple, entonces confiemos, creamos que Dios va a cumplir lo que le ha prometido a usted, madre y padre de familia. Esta es una gran oportunidad de testificar lo grande y maravilloso y precioso que ha sido nuestro Dios. Amén. Quiero terminar con esto. En el Salmo 139:13 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Amén. Vamos a orar ahí donde tú estás. Inclina tu rostro y pídele al Señor. Vamos a unirnos a tu oración para creer. Dice la palabra que al que cree todo le es posible. Amén. Y hoy juntamente con mi madre vamos a creer que un día no muy lejano, un día de estos, vas a ver a tu hijo, a tu hija sirviendo al Señor. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a orar. Señor, te estamos dando gracias Alabamos, por este momento tan precioso que tú nos has dado, Señor. No tenemos cómo pagarte, solo decirte gracias por todo lo que haces, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras ofensas, perdona todo lo que nosotros hacemos, Padre Celestial. Porque queremos que hoy esta oración llegue al trono de tu gracia, Padre. Hoy nos unimos junto con esa madre, con ese padre, ahí donde están en su casa, tal vez en el vehículo, tal vez en la oficina, Señor, tal vez en el trabajo, Padre bendito. Hoy nos unimos a su petición, Señor, a creer juntamente con ellos que ellos van a recibir esa victoria en sus hijos, que tú vas a hacer esas maravillas en sus hijos. Así como un día mi madre confió, esperó en el Señor, así hoy inyectamos para que esas madres, esos padres esperen en el Señor, que un día de estos su hijo, su hija va a entregarse en las manos del Todopoderoso. Y hoy Dios va a hacer un milagro maravilloso. Señor, ponemos en tus manos a aquellos hijos e hijas, aún de pastores que están perdidos, Padre Celestial. Hoy inyectamos esa confianza y esa esperanza en esos pastores que tal vez tienen hijos descarriados, que hoy, Señor, el Señor va a hacer algo maravilloso en sus vidas. Por favor, Señor bendito, esta hora, Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos diste la oportunidad, a mí me diste la oportunidad de compartir con mi madre.
para Gracias. inyectar esa esperanza en esos padres. Gracias, Señor bendito, por esta hora maravillosa que tú nos has dado. Bendecimos la vida de tus hijos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por este momento precioso, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Dios esté en sus vidas. Amén. Amén.